Estimados alumnos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de microbiología. Vamos a esperar 2 minutos a que se terminen de conectar sus compañeros, ¿bien? Para que no tengamos este sonido de ingreso de diferentes personas a Zoom, ¿bien? 1 minuto más y empezamos de inmediato. Bien, buenos días nuevamente, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de la asignatura de microbiología. Bien, nuestra cuarta sesión de teoría. Permítanme compartir la pantalla e iniciamos de inmediato. Bien, a ver, vamos a compartir la pantalla para iniciar inmediatamente. Estamos ya en nuestra cuarta clase, en nuestra cuarta sesión, en la cual estamos ya revisando lo correspondiente a las últimas infecciones del sistema nervioso central, ¿correcto? En la semana pasada estuvimos revisando aquellas infecciones causadas por bacterias. Recordarán ustedes qué bacterias vimos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a a Neisseria meningitidis, ¿no? A meningococo, hemos visto a Streptococo agalactiae o Streptococo del grupo B, hemos visto a Listeria monocytogenes, ¿correcto? Y a Clostridium tetani, ¿no? 4 patógenos bacterianos importantes que hemos revisado la semana pasada. Y en esta semana vamos a revisar 4 patógenos más, ¿no? 3 virus, los enterovirus en general, los virus de herpes simple tipo 1, porque me imagino que ya tenemos claro cuántos tipos de herpes virus hay, ¿verdad? Si es que hemos revisado el primer capítulo de herpes virus en nuestro libro. El virus de la rabia, ¿no? Causante de la rabia, evidentemente, y un hongo causante de la criptococosis, ¿no? Causante de la meningitis criptocócica, ¿no? Entonces, vamos a empezar, estimados alumnos, revisando esta presentación como ustedes ya han podido observar, siempre en las clases procuramos con el doctor Arturo Pareja colocarles de manera opcional la opción, valga la redundancia, de revisar estos casos clínicos, porque de alguna manera este tipo de casos clínicos son los que van a ver ustedes dentro de poquito, ¿no? Dentro de unos cuantos meses o años en el campo, ¿no? En el campo clínico, ¿no? Cuando ustedes ya tengan frente a ustedes a un paciente, el paciente va a llegar con tal síntoma, y es ahí en donde ustedes como médicos van a tener que determinar de cuál de todos los patógenos que estudiaron en microbiología se trata el patógeno que está infectando a dicho paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso central, tenemos algunas características importantes, ¿no? Como cefalea, rigidez de nuca, fíjense ustedes, ¿no? Fotofobia, ¿no? Entonces, este tipo de síntomas ya nos puede hacer pensar en alguna afectación específica del sistema nervioso central. Cuando nos hablan de rigidez de nuca, confusión, ¿no? Fotofobia, imagínense, entonces podemos ya ir pensando en algún patógeno. ¿Qué patógeno será? Bacteriano, viral, fúngico, eso lo vamos a ir determinando en función a las características que vamos a revisar dentro de unos instantes. Vamos a empezar primero revisando lo correspondiente a los enterovirus. Los enterovirus son virus que pertenecen a la familia de los picornavirus. Recordarán ustedes en la primera clase, en la segunda clase, cuando hablábamos de las generalidades de los virus, revisábamos que de los virus, que pueden ser virus ADN o virus ARN,
entre los virus ARN, los más pequeñitos son los picornavirus, ¿no? Y es muy sencillo de acordarse, ¿no? Porque pico significa lo más pequeñito, ¿correcto? Luego de pico tenemos las letras RNA, y con eso es más que suficiente para acordarnos que son virus ARN o virus RNA. Es muy importante que recordemos esto porque en los exámenes nos pueden preguntar, el virus de la rabia, el virus herpes, los enterovirus, ¿qué tipo de virus son según su genoma? ¿RNA o DNA? Entonces, vayan, creo que les sugerí en la semana pasada, ahora que estamos estudiando los patógenos individuales, opcionalmente, esto como una sugerencia para ustedes, quizá va a ser muy importante que cada uno se vaya armando su cuadrito, su tabla resumen, con las características principales de estos patógenos, ¿no? Es una sugerencia solamente. Porque cuando hablamos de los picornavirus, hablamos de distintos géneros, ¿no? De distintos géneros, 5 fundamentalmente. Los enterovirus, cuando hablamos de los picornavirus, hablamos de 5 géneros. Los enterovirus, los rinovirus, los cardiovirus, los aftovirus y los hepatovirus. Acá hay un virus que vamos a estudiar más adelante cuando hablemos de virus que infectan el tracto gastrointestinal. Y ahí vamos a estudiar a los virus de la hepatitis. Entre ellos, el virus de la hepatitis A, que es un picornavirus. Pero el día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de los enterovirus, que son un género que pertenecen a la familia de los picornavirus, si me están siguiendo. Y este género de los enterovirus se divide en distintos virus a la vez. Los poliovirus, causante evidentemente de la poliomielitis, los virus Coxsackie, los ecovirus y los enterovirus en general, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir cuando hablamos de los enterovirus o de los picornavirus también en general? Ya decíamos que es un virus ARN, ¿correcto? Es un virus, además, que vean ustedes aquí en la parte superior, tiene forma esferoidal, tiene forma icosaédrica. Yo les pregunto, si lo ven así ustedes al virus, ¿es un virus con cápside desnuda o es un virus con envoltura? Es un virus con cápside desnuda, ¿correcto? Porque pueden ver aquí en la imagen a la derecha que tenemos ahí los componentes virales. En la segunda clase les decía, los virus son muy sencillos. Lo único que tienen es material genético, que en este caso es ARN, y lo ven ustedes ahí, esta colita de color rojo, envuelto, evidentemente, protegido, ¿no? En este caso, por una cápside. Ahí está la cápside, vean ustedes cómo protege al ARN, ¿no? Aquí lo interesante, señores, es que esta cápside, a la vez, está conformada, recuerdan ustedes, por capsómeros. Los capsómeros están conformados por protómeros y los protómeros están conformados por proteínas, ¿no? Recuerdan ustedes la segunda clase. En este caso, señores, cuando hablamos de la cápside, estamos hablando que la cápside está conformada por las llamadas proteínas virales o proteínas estructurales. Proteínas virales o proteínas estructurales. En el caso de los picornavirus, de los enterovirus, ¿cuántas proteínas virales o proteínas estructurales tiene este patógeno? Tiene 4. La BP1, ¿no? De proteína viral en inglés, viral protein, proteína viral 1, la BP2, la BP3 y la BP4. Ojo, esto les pueden preguntar en el examen. ¿Cuántas proteínas estructurales tiene la cápside, ¿no? De los enterovirus? Tiene 4, BP1, BP2, BP3 y BP4. ¿Correcto? Tanto es así que podemos afirmar, por ejemplo, que la BP1 sirve, si habrán leído en su libro Murray, ¿no? Sirve como una especie de cañón que se va a unir al receptor de la célula del hospedero, ¿correcto? Para que sea reconocida por la célula del hospedero, ¿no? Y a partir de ahí es que va a empezar la interacción de este enterovirus, ¿no? Con la célula del hospedero, ¿no? Decíamos, vean ustedes aquí este genoma que está todo deforme, si ustedes quieren, pero es esta línea, ¿no? De color roja, ¿no? De color rojo. Esta línea de color rojo, señores, es el genoma. ¿Qué tipo de genoma es? Es un genoma ARN, ¿no? Es una cadena de ARN. Señores, algo muy importante que quisiera que tengamos claro desde ahora, que es el primer virus que estamos estudiando de manera específica, el primer virus ARN, porque esta lógica
va a servir para que entendamos los demás virus ARN que vamos a estudiar más adelante. Este ARN que ven ustedes aquí de color rojo, que está protegido por esta cápside, si ustedes sacan este virus ARN, como que está saliendo aquí, ¿no? Y si ustedes lo sacan, esta tira roja, este hilo rojo, y si ustedes estiran ese hilo rojo, señores, lo que van a tener es esta cadena de ARN. Vean ustedes lo que estoy señalando con el puntero, ¿no? Esta cadena de ARN es esta cadena de ARN que han visto de color rojo aquí, en la lámina anterior. Señores, cuando ustedes extienden esa cadena de ARN, ¿no? Que es como un hilo rojo, que es como un hilo, no importa el color, es como un hilo, pero si ustedes extienden ese hilo, ese ARN contiene toda la información necesaria para la conformación de cada virión. ¿Cuál es esa información necesaria para la conformación de cada virión? En primer lugar, tenemos, vean acá ustedes, estos segmentos de ARN corresponden a la información que va a traducirse luego en cada una de las proteínas virales. ¿Cuántas proteínas virales o estructurales dijimos que tenían los enterovirus? 4, ¿no? Entonces, este segmento de acá codifica para la posterior producción de las BP4 de los nuevos viriones. ¿Me dejo entender? Este segmento de acá va a codificar para la producción de las BP2, ¿no? Las proteínas estructurales 2 o proteínas virales 2 de los nuevos viriones que se van a formar. Este segmento de acá para la BP3, este segmento de acá para la BP1. Señores, estos 4 segmentos, en el caso de los enterovirus, estos 4 segmentos son los que van a contener la información de los componentes de la cápside, este de la BP1, este de la BP3, BP2, BP4, ¿ok? Esto es importante, ¿por qué? Esto es importante porque estas 4 proteínas, en este caso de los enterovirus, son llamadas, vean ustedes aquí en la nota de arriba, les coloqué, ¿no? Son llamadas proteínas estructurales o proteínas virales. De ahí que vienen las siglas BP, porque contienen la información que va a formar parte de la estructura de los nuevos viriones que se van a formar. Los nuevos viriones, ¿en base a qué información se forman? En base a esta información que está en cada ARN de los enterovirus, ¿no? Número 1. Y número 2, en el lado derecho tenemos más segmentos, un segmento con G', un segmento con B, un segmento pro, un segmento pol, ¿correcto? Estos segmentos de ARN van a codificar para la producción de proteínas estructurales. No, ya no, porque las proteínas estructurales eran las de acá, las de la izquierda, ¿correcto? Y estas que he mencionado, las BPG, las PRO, la POL, que no codifican para la estructura, ¿qué función tendrán? Tendrán la función de codificar más bien para otras proteínas llamadas no estructurales. Si las de la izquierda eran las estructurales, obviamente estas de las derechas serán no estructurales. No estructurales, o como podemos llamarle también, proteínas funcionales. ¿Por qué? Porque estas proteínas no van a cumplir, ¿no?, un rol estructural, sino más bien van a cumplir otro tipo de funciones. Funciones relacionadas a la replicación, funciones relacionadas a la entrada del virus, a la encapsidación, una serie de funciones, pero son proteínas funcionales o llamadas también proteínas vegetativas, ¿no? De funciones vegetativas, o llamadas también proteínas no estructurales, no estructurales. Señores, es muy importante que entendamos esto porque en función a esto es que vamos a poder comprender también los demás virus ARN, que más o menos tienen esta misma lógica. Su ARN se divide en varios segmentos. Algunos de esos segmentos son los que sirven para codificar las estructuras de los nuevos viriones y otros segmentos son los que sirven para codificar las proteínas que van a ayudar al proceso de replicación, van a cumplir un rol funcional, ¿no? No un rol estructural, sino un rol funcional. Y aquí en la siguiente lámina vamos a ver un poquito mejor esto de acá. Vean ustedes, decíamos que este enterovirus tiene cuatro proteínas virales, ¿no? 4 proteínas virales que al juntarse, obviamente, van a ir formando los capsómeros y tal. Aquí están las 4 proteínas virales. Vean ustedes, ¿no?
de color celeste la BP1, de color verde la BP2, de color rojo la BP3, ¿no? Y la BP4 está en la parte interna, ¿no? Está en la parte interna, atrás de estas tres, si me dejo entender, ¿correcto? Y es más, creo que leíamos en el libro Murray que esta BP1, ¿no? Es la que forma como una especie de cañón, ¿no? Que es la primera que se va a adherir al receptor de la célula del huésped. Y la BP4 también tiene una función importante. La BP4 que está aquí en la parte posterior de estas tres, ¿correcto? En la parte interior de la cápside. Esa BP4, señores, va a cumplir un rol más bien relacionado a la apertura de este capsómero. Vean ustedes acá, cuando veíamos esta imagen, vemos que este capsómero, vean ustedes aquí, este capsómero se abre, ¿verdad? ¿Quién le permite la apertura a este capsómero? Precisamente la BP4. La BP4 es la parte interna de la cápside. Esa es la que, digamos, es la llave de la cerradura, la que primero se va a abrir para que luego salga la cápside completa. Y al salir la cápside completa, el genoma ARN se va a liberar, ¿correcto? Bien, ¿cómo se transmiten los enterovirus? Los enterovirus, los poliovirus, los virus Coxsackie, los ecovirus. Estos virus, en general, los enterovirus, se transmiten por la vía fecal oral. Se transmiten por la vía fecal oral, por la vía alimentaria, ¿no? Y algunos, fundamentalmente los ecovirus, se transmiten no solamente por la vía fecal oral, sino también por las partículas respiratorias, ¿no? Por las partículas respiratorias, inhalación de gotas o aerosoles. El hecho es que por la vía alimentaria o por la vía inhalatoria van a ingresar estos enterovirus. Y, en primer lugar, evidentemente, van a llegar primero, señores, ¿a dónde? Van a llegar al tracto gastrointestinal. Van a llegar al tracto gastrointestinal y estos virus, que por eso se llaman enterovirus, porque llegan al tracto entérico, al tracto gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal generalmente no van a causar mayor afectación, ¿no? Por ahí de repente una muy leve gastroenteritis, pero la mayoría de pacientes ni siquiera van a darse cuenta que tuvieron el enterovirus en el estómago. Así de sencillo. Pero ojo, este enterovirus está en el estómago, en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, también va a salir ¿por dónde? Va a salir por las heces. Y muchas veces las heces van a tener una carga importante de estos enterovirus. En las heces vamos a encontrar una carga viral importante de enterovirus. ¿Y por qué es importante esto, señores? Porque las personas entonces van a poder transmitir este virus por una mala higiene, ¿no? Cuando una persona va al baño, ¿no? Y no se limpia adecuadamente, en sus manos puede haber restos microscópicos, pero muy microscópicos de estos enterovirus. ¿Qué va a suceder cuando una persona que tiene estos virus en las manos manipula otros objetos o manipula los alimentos? Imagínense ustedes, de esa manera se va transmitiendo el enterovirus. Y más aún en niños pequeños, en niños, como dicen en los libros, en la sección de epidemiología, en niños pequeños que están reunidos en guarderías, en los nidos, ¿no? En los jardines de niños. Esos niños muchas veces transmiten este virus porque precisamente cuando van al baño, ¿no? Tienen este virus en las manitos y al tocar los juguetes, los útiles, ¿no? De escritorio, sus cuadernos, sus lapiceros, de esa manera van transmitiendo el virus entre niños de una guardería, ¿no? Pero importante, estos enterovirus se eliminan por las heces también, ¿ok? ¿Qué sucede, señores, cuando este virus se disemina primero a nivel primario, valga la redundancia, tenemos una viremia primaria, ¿no? Una viremia primaria en la cual a nivel gastrointestinal todavía los anticuerpos pueden retener ahí la expansión de los virus. Pero cuando los anticuerpos no son suficientes para retener la expansión de estos virus, dependiendo de cuál sea, vean ustedes acá, se van a dirigir, se van a diseminar a distintos niveles, a nivel de la piel, a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel de las meninges, a nivel hepático. Vean ustedes, ¿cuáles nos interesan acá?
A nivel cerebral, ¿quién se va a diseminar? Los poliovirus, ¿no? Los que causan la poliomielitis a nivel encefálico. A nivel de las meninges, ¿quiénes se van a diseminar? Los ecovirus, los poliovirus también, evidentemente, ¿no? Porque para llegar al cerebro tienen que atravesar las meninges, ¿no? Entonces, vean ustedes acá, los poliovirus, los virus Coxsackie, los ecovirus, van a tener la posibilidad de llegar ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, ¿no? Luego tenemos a otros virus, ¿no? Como el virus de la hepatitis A, que tiene como lugar primario de acción al hígado, evidentemente, pero vean ustedes, ¿no? El poliovirus puede causar la enfermedad paralítica, ¿no? La poliomielitis. Los ecovirus, los virus Coxsackie, pueden diseminarse hacia las meninges para causar meningitis, encefalitis, etc. Bien, entonces vean ustedes este ciclo, ¿no? De estos virus. Dependiendo de cuál sea, va a tener un órgano preferente, un órgano diana preferente para diseminarse hacia ahí. Bien, pero vamos viendo poco a poco todavía esto de acá. Vean ustedes aquí. ¿Qué es lo que sucede, señores, cuando llega un enterovirus y llega a situarse y a interrelacionarse con una célula del huésped, ¿no? Y aquí estamos hablando de qué células, a nivel de las células meníngeas, a nivel de las células hepáticas, como veíamos en el esquema anterior, ¿no? A nivel de la piel, a nivel muscular, dependiendo de cuál sea. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega a la célula del hospedero? Cuando llega a la célula del hospedero, ¿se activa quién? Se activa inmediatamente la BP1, la proteína estructural 1, la proteína viral 1. La BP1, y al activarse esta proteína viral 1, ¿qué es lo que sucede, señores? Empieza todo el proceso para que la BP4 que está por adentro abra este capsómero, se abre el capsómero y se libera ¿quién? Se libera aquí, se libera este genoma. ¿Por qué se abre este capsómero? Se abre fundamentalmente por acción del pH ácido de los endosomas. ¿A qué endosomas se refiere? Vean aquí ustedes, señores. Tienen aquí la célula del huésped. Tienen aquí arriba al enterovirus llegando para interactuar con esa célula del huésped. Tenemos una primera interacción acá. ¿Quién está interactuando acá, señores? La BP4, ¿correcto? La BP4. La BP4 va a interactuar, ¿para qué? Para ingresar. Vean ustedes cómo va ingresando por endocitosis y se forma este endosoma. Aquí estoy señalando el endosoma. Este endosoma va a tener un pH ácido. Por acción de ese pH ácido es que la BP4, que está en la parte interna, va a reaccionar y se va a abrir. Se va a abrir este capsómero y al abrirse este capsómero, vean cómo este ARN sale, ¿no? Sale de la cápside. Y al salir de la cápside, señores, es que este ARN que contenía toda esta información que hemos visto acá, este ARN que contiene toda esta información, va a empezar el proceso de replicación. Y en un proceso de replicación, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que estos segmentos estructurales van a codificar para formar más estructuras BP4, BP2, etc. Y estos segmentos funcionales van a codificar para generar ¿qué cosa? Para generar nuevos ARNs. ¿Se entiende, señores? ¿Cuál es la función de cada uno de estos? Vean ustedes aquí entonces. Eso que hemos visto en la lámina anterior está sucediendo acá. Aquí tenemos el ARN. En este caso, este ARN va a constituirse como esta denominada poliproteína, ¿no? Es una poliproteína porque tiene varias proteínas en su interior. ¿Qué proteínas? Las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. Estas proteínas estructurales, señores, estas proteínas estructurales, BP4, BP2, etcétera, van a producirse a partir de esta poliproteína, ¿no? Van a producirse, van a traducirse en proteínas estructurales y vean ustedes acá cómo estoy señalando con el puntero. Aquí están la BP1 de color celeste, la BP3 de color anaranjado y así las demás también, ¿no? ¿Para qué? Para que se van a juntar a continuación, se van a formar los protómeros, ¿correcto? Los protómeros, aquí tenemos un protómero, el BP1, BP2, BP3 y el BP4. ¿En dónde está? El amarillo está en la parte posterior de estos tres, ¿no? Se juntan los protómeros,
y al juntarse los protómeros, ¿qué tendremos? El capsómero, que es un pentámero, ¿correcto? Y este pentámero luego se va a juntar más, ¿para qué cosa? Para formar una cápside o llamada también provirión. Eso por el lado de las proteínas estructurales. Y por el lado de las proteínas no estructurales, también están trabajando. ¿Por qué? Porque principalmente va a trabajar cuál de las proteínas no estructurales o funcionales, esta proteína no estructural o funcional llamada BPG. Llamada BPG. Vean ustedes, el BPG o esta proteína llamada BPG es conocida como cebador o iniciador o primer, son sinónimos para la replicación del ARN. Aquí está el ARN, ¿no? Y justo esa BPG es la que le va a ayudar a este ARN a que inicie su proceso de replicación. ¿Para formar qué cosa? Para formar nuevos ARNs. Se forman nuevos ARNs. ¿Gracias a quién? Gracias a esta BPG. Ella es la que le va a impulsar, ¿no? El cebador, el iniciador, ¿no? El gatillador para la replicación de nuevos ARN. Se van a formar nuevos ARN y vean ustedes quién continúa con él. Nunca le abandona a quién, nunca le abandona la BPG, a los nuevos ARN. Vean ustedes aquí este ARN naciente, este nuevo ARN continúa con su BPG. ¿Por qué? Porque esta BPG también va a tener implicancia en qué cosa? En la unión de el ARN y los capsómeros nuevos que se han formado y las nuevas cápsides que se han formado. Esta BPG también va a tener implicancia en ese reencuentro de ARNs hijos y de cápsides hijas, ¿no? Aquí se va a juntar el ARN con la cápside y vamos a tener un virión maduro, un nuevo virión, un virión hijo, ¿no? Virión hijo que se va a liberar sea por la vía lítica o por la vía no lítica, ¿no? Dependiendo de cuál virus sea, Los enterovirus, como el de la poliomielitis, los ecovirus, generalmente se liberan por la vía lítica, pero hay otros picornavirus, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, no se libera por la vía lítica, sino por la vía no lítica, ¿no? Cuando causa hepatitis, no es que hay necesariamente una salida por la vía lítica. Pero vean ustedes, estimados estudiantes, cómo es este proceso en realidad sencillo, ¿verdad? En realidad sencillo, en donde tenemos la entrada, el ingreso del virión, ¿no? La liberación del genoma. Por un lado, vimos que las proteínas estructurales trabajan para producir nuevas estructuras, en este caso son 4, BP1 hasta la BP4, y en el caso de las proteínas no estructurales, especialmente la BPG, trabaja para producir nuevos ARN, ¿correcto? Y al final se van a encontrar los ARNs con las nuevas estructuras, se van a juntar, vamos a tener nuevos viriones y vamos a tener la salida de este virus ARN. ¿Bien? Cabe destacar que en el proceso de formación de nuevas proteínas virales, primero se forma una llamada proteína BP0, BP0, así se denomina, BP0, la estoy señalando. Esa BP0 luego va a ser dividida para formar respectivamente la BP4 y la BP2, ¿ok? La BP4 y la BP2. Esto me parece que nos lo menciona el libro Murray también. Bien. Hemos dicho que los enterovirus pueden ser ecovirus, pueden ser virus de la poliomielitis, pueden ser virus Coxsackie, ¿no? Todos ellos muy importantes porque van a afectar al sistema nervioso central. Una de las enfermedades más importantes del sistema nervioso central no solamente es la meningitis o la encefalitis, sino también que en el caso de los enterovirus, en donde tenemos a los poliovirus como uno de sus integrantes, los poliovirus van a causar la poliomielitis, ¿no? Esta disfunción que parte del sistema nervioso central, pero que se traduce luego a nivel muscular. Vean ustedes, ¿no? A nivel muscular, como en esta imagen que vemos acá, una pierna más debilitada, más acortada, más delgada, ¿no? Es un caso típico de la polio que se conocía, vean ustedes, desde el año 1500 antes de Cristo inclusive, ¿no? 1500 antes de Cristo en esta representación mural, ¿no? Entonces, este virus de la poliomielitis es un virus muy importante. ¿Por qué? Aquí tenemos el ciclo patogénico del virus de la poliomielitis, de los poliovirus, ¿no? Que es muy similar
es muy similar a lo que hemos visto aquí hace unos instantes, ¿no? Aquí vimos un ciclo también bastante interesante en donde cada enterovirus, dependiendo de cuál enterovirus sea, ¿no? Si era ecovirus, coxsackie, poliovirus, se iba dirigido hacia distintos niveles, ¿no? En el caso de los poliovirus, ¿hacia dónde se dirige, señores? A nivel cerebral. A nivel cerebral, atravesando evidentemente, previamente, las meninges, ¿correcto? Entonces, esto de acá lo vemos más en detalle en este otro esquema, ¿no? Ya sabemos que este virus se transmite por la vía alimentaria, ¿no? Por la vía fecal oral alimentaria. Y a partir de ahí es que este enterovirus, específicamente este poliovirus, ¿no? Va a empezar a dirigirse primero a nivel de las amígdalas, a nivel de la garganta, evidentemente a nivel de la mucosa intestinal para eliminar este poliovirus a través de las heces, ¿no? Recuerden lo que les explicaba hace unos instantes. Estos enterovirus en general van a tener la posibilidad de eliminarse por las heces y por ahí es por donde principalmente nos podemos contagiar por una mala higiene entre las personas que nos rodean, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede acá, señores? A partir de, sea de las amígdalas o sea en todo caso, de las placas de Peyer a nivel intestinal, a nivel de las amígdalas, tonsils en inglés amígdalas, ¿correcto? O a nivel de las placas de Peyer, es que estos enterovirus se van a dirigir hacia los nódulos linfáticos, hacia los nódulos linfáticos superiores o hacia los nódulos linfáticos inferiores o a nivel del intestino, los nódulos linfáticos mesentéricos. Y a partir de esta fase linfática en donde el enterovirus, este poliovirus, llega a estos nódulos linfáticos provenientes de las amígdalas o provenientes de las placas de Peyer, es que tenemos esta fase linfática. A partir de esta fase linfática es que el poliovirus se va a diseminar por el torrente sanguíneo. Se va a diseminar por el torrente sanguíneo para llegar hacia dónde, señores? Para llegar fundamentalmente a distintos tejidos diferentes del sistema nervioso central, pero principalmente al sistema nervioso central. Atraviesa las meninges, causando meningitis, llega al interior, ¿no? A nivel encefálico, a nivel cerebral, para causar encefalitis, pero sobre todo para causar toxicidad a nivel neuronal, y esa destrucción neuronal, señores, es la que se va a ver luego traducida en este tipo de cuadros luego de deformación muscular o de debilidad muscular. ¿Ok? El virus llega al sistema nervioso central, atraviesa meninges, llega al encéfalo, causa destrucción de células a este nivel, y esa destrucción de células a este nivel es la que luego se va a ver traducido en cuadros como este que vemos representados en la imagen, un cuadro de poliomielitis, ¿no? Afortunadamente existe desde hace décadas vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Y en varios lugares, como en América, se ha podido controlar la poliomielitis. Sin embargo, hay lugares como en África, por ejemplo, en donde se generan a veces nuevas cepas, ¿no? Del virus de la poliomielitis, y a veces esas vacunas no son del todo efectivas, ¿no? Pero en términos generales se ha controlado la poliomielitis, pero es importante conocer esta enfermedad debido a este cuadro grave. Vean ustedes, ¿no? Qué grave sería que una persona, que un niño, ¿no? Se contagie con el virus de la poliomielitis y de adulto tenga estas manifestaciones desfavorables a nivel neuronal y muscular. ¿Bien? Pero el virus de la poliomielitis no solamente causa la poliomielitis, tenemos a otros enterovirus, ¿no? Como los ecovirus, vean ustedes acá, los ecovirus que causan exantema maculopapular, ¿no? Causan meningitis aséptica, causan paresias, ¿no? Causan meningitis, exantema. Ustedes recordarán, señores, que en la semana pasada estudiamos a un patógeno que también causaba exantemas. ¿Recuerdan cuál era? ¿Se acuerdan de la Neisseria meningitidis? Bueno, las bacterias no solamente causan exantema, acá tenemos a virus como los ecovirus que también causan exantema, ¿no? Y vamos a ver unas imágenes a continuación.
Vean ustedes acá, los ecovirus, si es que hablamos de síndromes neurológicos específicamente, los ecovirus causan, ya decíamos, meningitis aséptica, ¿no? Encefalitis, ¿correcto? Romboencefalitis, enfermedad paralítica, etcétera. Pero son manifestaciones neurológicas. ¿Por qué? Ya hemos visto cómo llegan todos estos enterovirus a nivel cerebral previo traspase de las meninges, ¿correcto? ¿Qué más? Si hablamos de los exantemas, decíamos precisamente que la semana pasada revisábamos esta bacteria, ¿verdad? Al meningococo. Las bacterias pueden causar exantemas. El día de hoy estamos viendo que los virus, ¿no? Como los ecovirus, por ejemplo, también pueden causar exantemas. Pero no solamente ellos, vean ustedes, inclusive hay medicamentos, ¿no? Que pueden causar exantema. ¿Por qué les digo esto de manera especial? Les digo esto, señores, porque nuevamente les pido que estudiemos la microbiología pensando en lo que van a hacer ustedes dentro de pocos meses, ¿no? En el hospital. Cuando llegue un paciente a ustedes con un cuadro exantemático, ¿no? Es ahí en donde van a tener que hacer ustedes despliegue de todo lo que han estudiado en parasitología, en microbiología, en anatomía, ¿correcto? Para poder determinar, ¿no? Cuál es el posible agente causante de la enfermedad de ese paciente, ¿no? Porque el paciente no va a venir y les va a decir a ustedes, doctor, estoy infectado con meningococo, ¿verdad? Ustedes son los que van a tener que determinar, en base a lo que ven y en base a los exámenes clínicos que le ordenen que se haga el paciente, van a tener que determinar cuál es el cuadro etiológico causante de la enfermedad que tiene ese paciente para a partir de ahí establecer el tratamiento correspondiente, ¿no? Contra la bacteria que corresponda, contra el virus que corresponda, contra el parásito que corresponda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean ustedes aquí cómo la semana pasada que estudiábamos a algunos exantemas causados por meningococo, también en este caso, los enterovirus, especialmente los ecovirus y los virus Coxsackie, pueden causar también exantemas petequiales, exantemas purpúricos. Y vean ustedes acá, en el lado izquierdo tenemos a un exantema purpúrico, ¿no? Causado por el meningococo, ¿no? Causado por el meningococo. Ya hemos estudiado la semana pasada por qué es que se ocasionan estas grandes hemorragias internas, ¿correcto? Ya hemos visto cómo actúa el meningococo, la Neisseria meningitidis. Pero vean ustedes acá, en el caso de los exantemas causados por los enterovirus, ¿no? Por los virus Coxsackie, los ecovirus, señores, en el caso de los exantemas causados por los enterovirus, estos exantemas generalmente se representan de esta manera, en la planta de los pies, en la palma de las manos y a nivel bucal, ¿no? Es la famosa enfermedad mano-pie-boca por enterovirus, especialmente Coxsackie o ecovirus, ¿no? Mano-pie-boca, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre los exantemas causados por meningococo y los exantemas causados por los enterovirus, ¿no? Inclusive nos dice acá el autor, ¿no? Los exantemas causados por los enterovirus no son tan purpúricos, ¿no? Como en el caso de los meningococos. Vean ustedes acá, ¿no? Y es más, hay enfermedades mano, pie, boca que en lugar de exantemas, más bien se forman más bien estas ampollas, vean ustedes, ¿no? En la planta de los pies, en la palma de las manos, ¿correcto? Y es más todavía. Hay algunos casos que algunos niños desarrollan este tipo de lesiones costrosas, lesiones vesiculosas en el área del pañal, ¿no? Entonces vean ustedes acá yo siempre les dejo la referencia en el lado de abajo, estimados alumnos, para que luego, ¿no? Puedan de repente ampliar, ¿no? Este tipo de datos que va a ser muy importante, sobre todo enfocándonos en dónde, no en el examen parcial, no en el examen final, sino enfocándonos en lo más importante que va a hacer cuando estén ustedes frente a un paciente que venga con este tipo de cuadros, ¿ok? Finalmente, eh, este cuadro me parece bastante importante de compartir con ustedes, ¿no? Publicado por este autor, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día estamos culminando lo correspondiente a infecciones del sistema nervioso central.
¿no? Y todavía habrán algunos que de repente no tienen clara la diferencia entre la meningitis, de lo que tanto hemos hablado, y la encefalitis, de la cual también tanto hemos hablado. Señores, hay una clara diferencia entre meningitis y encefalitis, y el día de hoy vamos a terminar de aclarar estos dos conceptos diferentes. La meningitis, vean ustedes, si bien es cierto en la primera viñeta se menciona que la meningitis es el síndrome neurológico más común causado por los enterovirus y la encefalitis es el segundo, el que está en segundo lugar, me interesa que revisemos sobre todo la segunda viñeta. La segunda viñeta nos dice que la meningitis, cuando hablamos de la meningitis, cuando hablamos, señores, de la afectación propia del recubrimiento, ¿no?, cerebral, esta barrera meningea, ¿se acuerdan? Por eso mencionábamos cómo eran las meninges, ¿correcto? En la primera clase, cuando se afecta este recubrimiento meningeo, ¿qué tipo de manifestaciones va a tener el paciente? Las manifestaciones van a ser fundamentalmente, señores, vean ustedes, de tipo febril, ¿no? De tipo dolor de cabeza, de tipo, muy importante acá, signos meningeos. ¿Cuáles eran los signos meningeos? En la semana pasada veíamos dos imágenes muy representativas de los signos meningeos. ¿Se acuerdan cuáles eran? El signo de Brunzinski y el signo de Kerning, ¿no? Cuando hay, señores, afectación meningea, los o las manifestaciones van a ser fundamentalmente de tipo físico, de tipo dolor de nuca, por ejemplo, ¿no? De tipo dolor de nuca, doloroso, ¿correcto? De tipo físico, si me dejo entender. Pero cuando hablamos de la encefalitis, es decir, cuando hablamos de afectación a nivel cerebral, a nivel encefálico, ya no vamos a tener solamente, señores, dolor de nuca, dolor de cuello, no vamos a tener solamente los signos meningeos, sino que además vamos a tener algo muy importante que es característico de la encefalitis. Vamos a tener alteraciones del estado mental, convulsiones, signos neurológicos. Señores, ¿se dan cuenta entonces que hay una clara diferencia? Por el lado de la meningitis, dolor físico, ¿no? Dolor de nuca, dolor de cabeza, signos meningeos, ¿no? Los dos que hemos revisado la semana pasada. Pero cuando hablamos de encefalitis, afectación cerebral, afectación encefálica, señores, vamos a tener, además de esas manifestaciones físicas, vamos a tener sobre todo afectación a nivel neurológico, cuadros de confusión, cuadros de desorientación, fotofobia, ¿no? Si me dejo entender, en manifestaciones ya no solamente físicas, sino también de conciencia, a nivel convulsivo, del estado mental, ¿ok? Del estado mental. Y generalmente la encefalitis es conocida como meningoencefalitis. O sea, cuando alguien nos diga meningoencefalitis es sinónimo de encefalitis. ¿Por qué? Porque obviamente para que haya afectación encefálica, previamente tiene que haber afectación meningea, ¿verdad? ¿Me siguen? Para que haya afectación encefálica, previamente tiene que haber afectación meningea. Por eso es que hablamos de un cuadro meningoencefálico o, en palabras sencillas, encefalitis. Ojalá que con esta diferenciación ofrecida por este autor haya quedado mucho más clara, hayan quedado mucho más claros estos dos términos que hemos estado mencionando, ¿no?, en estas 2 semanas, la encefalitis y la meningitis. Decíamos, ¿no?, que los enterovirus en general afectan a los niños, ¿no? Los que están en las guarderías, ¿no?, que no tienen una adecuada limpieza, cuando no se les supervisa bien, ¿no? Este virus se transmite por la vía fecal oral y los niños son fundamentalmente quienes mayor cantidad de cantidad de casos, ¿no?, van a evidenciar, ¿no? No tanto los adultos. Los niños fundamentalmente son los que se ven afectados por los enterovirus. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano y con gusto les escuchamos, ¿no? Si no, hablemos de este segundo virus. Este es un virus ADN. Ya no es un virus ARN como los enterovirus. Es un virus ADN. Los famosos virus herpes, ¿no? Vamos a estudiar varios virus herpes. Ojo, vamos a estudiar varios virus herpes. El día de hoy vamos a estudiar al primero de ellos, al virus herpes simple.
El virus herpes simple, señores, el virus herpes simple se divide en dos. Obviamente, el virus herpes simple tipo 1 y el virus herpes simple tipo 2. ¿Ok? En el libro Murray habrán visto ustedes que todos los herpes virus se clasifican en tres grandes grupos. Repito, todos los herpes virus se clasifican en tres grandes grupos. Los alfa herpes virus, los gamma herpes virus y los beta herpes virus. En los alfa herpes virus, señores, en los alfa herpes virus es donde se encuentran el virus herpes simple tipo 1 y el virus herpes simple tipo 2. Además de un tercer virus que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Los alfa herpes virus está compuesto por tres virus. El simple tipo 1, el simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster, ¿no? Luego tenemos a los gamma herpes virus, a los beta herpes virus, que los vamos a ir estudiando más adelante, ¿ok? Pero aquí tenemos al simple tipo 1 y al simple tipo 2. El simple tipo 1 es el que vamos a estudiar hoy día. El simple tipo 2 lo vamos a estudiar de aquí a 2 semanas, cuando hablemos de las infecciones de transmisión sexual, ¿ok? ¿Por qué? Porque el simple tipo 1, vean ustedes acá lo que nos dice el autor, el virus herpes simple tipo 1 es bien conocido por causar más bien lesiones a nivel orofacial. Se transmite generalmente por contacto, ¿no? Por besos puede ser, por ejemplo, o por contacto directo entre dos personas, ¿no? Y afecta principalmente alrededor de la boca, ¿no? Mientras que el virus herpes simple tipo 2, más bien es el que causa herpes genital, ¿ok? El simple tipo 2 causa herpes genital. Ahora bien, estamos estudiando, obviamente, las infecciones del sistema nervioso central. Vean ustedes acá, el tipo 1, además de causar herpes labial o lesiones orofaciales, causa además encefalitis en niños y en adultos, ¿no? El tipo 2 causa principalmente herpes genital, sí, pero además puede causar meningitis. Señores, ya saben cuál es la diferencia entre meningitis y encefalitis, ¿correcto? Entonces, muy importante esto como introducción. Ya hemos hablado de la diferencia entre la meningitis y la encefalitis. Y este autor lo que nos muestra es que la meningitis, en realidad, la meningitis puede ser causada por varios virus. El virus de la varicela zoster, ¿no? Pero si hablamos de herpes virus, vean ustedes, la meningitis principalmente es causada por el virus herpes simple tipo 2 y se condice con lo que dice acá, ¿verdad? El virus herpes simple tipo 2 causa principalmente meningitis. Causa principalmente meningitis, mientras que el virus herpes simple tipo 1, como ven al lado derecho, el virus herpes simple tipo 1 raramente puede causar meningitis. La meningitis es causada fundamentalmente por el virus herpes simple tipo 2, el que se transmite por la vía sexual. ¿Estamos? ¿Y qué hay de la encefalitis? En el caso de la encefalitis, también, vean ustedes, la encefalitis puede ser causada también por distintos tipos de patógenos. El virus herpes simple, ¿no? Según lo que nos decía acá, principalmente el tipo 1, el virus de la varicela zoster, que vamos a estudiar más adelante, los enterovirus, como hemos visto en el capítulo anterior, los enterovirus, pero vean ustedes, los virus herpes simple, ojo, los virus herpes simple son la principal causa de encefalitis viral, ¿no? Es el que mayor porcentaje tiene, más aún que los enterovirus, que es que lo acabamos de estudiar, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo podemos ir complementando este tipo de datos para complementar a la vez lo que ya hemos venido leyendo de nuestro libro Murray, ¿correcto? De nuestro libro Murray, que es lo primero que debemos venir leyendo. Estructura de los virus herpes. En primer lugar, es un virus ADN. El virus ADN ya se encuentra aquí adentro, vean ustedes. Es un virus que además presenta una cápside, la vemos ahí de color rojo, ¿correcto? Es un virus que no es con cápside desnuda. Este virus más bien es un virus que tiene una envoltura. Recuerden ustedes nuestra clase número 2, ¿no? Tiene una envoltura de ¿qué? Una envoltura de
membrana lipídica, pero sobre todo de glicoproteínas. ¿Cuáles son las glicoproteínas? Estas puntitas que ven ustedes acá, ¿no? Vean ustedes la imagen pequeñita de la izquierda. Esas puntitas son las glicoproteínas, ¿no? Son las glicoproteínas. Y me parece que una de sus compañeras, ¿no? Preguntaba de manera bastante importante la semana pasada, ¿no? ¿Qué hay entre la envoltura y entre la cápside? Hay una estructura muy importante llamada tegumento. Este tegumento es de especial relevancia porque contiene enzimas, contiene proteínas, ¿no? Que van a ayudar, por ejemplo, con el transporte de esta nucleocápside hacia el núcleo de la célula infectada. ¿De qué estamos hablando? De este tipo de transporte que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a ver cómo es que este virión, cuando entra en contacto con la célula del hospedero, ¿no? Si es herpes simple tipo 1, ¿con qué células entrará en contacto? Con las células orofaciales alrededor de la boca, ¿correcto? Si fuera el virus herpes simple tipo 2, ¿con qué células entrará en contacto? Con las del tracto genital, ¿no? Con las del tracto genital fundamentalmente. Con la de la zona genital, perdón, ¿no? Fundamentalmente. Bien. Es un virus ADN, ¿no? Por ser un virus ADN, es un virus un poco más complejo, pero en términos sencillos, podemos decir que ese ADN se divide en dos grandes unidades, ¿no? La unidad larga, la unidad corta, ¿no? O short, por eso la S, ¿no? Pero es un virus ADN. No vamos a estudiar a profundidad las características o los segmentos de este virus ADN, ¿no? Es más importante que tengamos clara cómo es la estructura de los virus ARN, como en el caso de los enterovirus, que es mucho más visualmente fácil de entender y como tal, eso sí, tenemos que dominar, ¿no? Pero acá, mínimamente, pregunta de examen, señores, recuerden que los virus ADN, los virus herpes virus son virus ADN. Por lo menos eso sí tenemos que tener sumamente claro, ¿ok? Sumamente claro. Decíamos que los herpes virus, los dos primeros son los herpes virus simple tipo 1 y el herpes virus simple tipo 2. El herpes virus simple tipo 1, ya dijimos, se transmite por el contacto de persona a persona, bucolabial, ¿no? Y el virus herpes simple tipo 2 se transmite fundamentalmente por la vía sexual, Recuerden, virus ADN, ¿no? Virus con envoltura, ¿ok? Eso es algo que mínimamente debemos tener claro. ¿Qué más tenemos por acá? El virus herpes simple tipo 1, ¿no? La encefalitis causada por este tipo 1 es más frecuente en los adultos, ¿no? Y la encefalitis causada por el tipo 2, ¿no? Es más común, ¿no? En los niños pequeñitos, en los neonatos, fundamentalmente por una infección de madre a niño, ¿no? Obviamente, durante el nacimiento del niño. Como el herpes simple tipo 2 se aloja a nivel genital, obviamente, pues hay más posibilidad que sea el tipo 2 el que se transmita de madre a niño en lugar del tipo 1, ¿correcto? Eso es algo bastante lógico, creo. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el herpes simple tipo 1 o el tipo 2 también a la célula del hospedero? Va a hacer uso de ¿qué cosa? De esas puntitas, ¿no? De esas espigas, las glicoproteínas, que son varias, pero fundamentalmente centrémonos en estas cuatro. Vean ustedes, la glicoproteína D, la glicoproteína B, pero primero que todo, la glicoproteína H y la glicoproteína L. ¿Por qué? Porque esta glicoproteína H y glicoproteína L, que actúan en conjunto, que están juntas, son las que van a estar relacionadas con la entrada viral, La D y la B, como ven ustedes en el lado izquierdo, están relacionadas fundamentalmente con la fusión viral, ¿no? Con la fusión. Acá también, pregunta de examen. ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el receptor de los herpes virus? Señores, fundamentalmente el receptor de heparansulfato, ¿correcto? El receptor de heparansulfato. Hay otros receptores
como el receptor de nectina 1, por ejemplo, ¿correcto? El receptor de nectina 1, pero principalmente el receptor de heparansulfato. Si no me equivoco, en el seminario de esta semana, o de esta sesión, el seminario precisamente es de herpes virus, ¿correcto? Y ahí tienen ustedes de manera detallada, es una lectura muy bonita, muy gráfica y muy clara sobre cómo es la entrada del herpes virus, la interacción, cuáles son los receptores, el receptor de nectina 1, el receptor de sulfato, cómo es que ingresa, ¿no? Cómo es que inclusive va hacia la neurona, y eso me imagino que lo van a estudiar en detalle en sus sesiones de seminario del día lunes, martes. Pero en términos generales, llega este virus de herpes simple, ¿correcto? Es recibido, vean ustedes acá, por el receptor de heparansulfato, el receptor de heparansulfato. ¿Y qué sucede? Vean ustedes acá, señores, qué interesante, cómo es que entra el virión, ¿no? ¿Cómo es que entra el virión? Y vean ustedes acá la fase 2. Aquí en la fase 2, todavía tienen ustedes al virión con sus glicoproteínas, ¿correcto? ¿Qué va a suceder luego? ¿Qué va a suceder luego? Aquí tenemos a la cápside. Sin la envoltura, perdió la envoltura, perdió las glicoproteínas. Tenemos a la cápside solita. Esta cápside, vean ustedes, va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el núcleo de la célula del hospedero. Llega como cápside todavía, ojo, llega como cápside hasta el núcleo de la célula del hospedero. Y este transporte de la cápside desde la entrada hasta el núcleo de las células del hospedero es coadyuvado o es realizado gracias ¿a quién? Gracias a las distintas proteínas que forman el tegumento. Esas proteínas que forman el tegumento le abren camino, le ayudan a esta cápside a llegar ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta el núcleo de la célula del hospedero. Una vez que esa cápside llega al núcleo de la célula del hospedero, la cápside se queda ahí, en la membrana nuclear, en la membrana del núcleo, y al llegar a la membrana del núcleo, ¿qué va a suceder? Libera el virus, libera el genoma ADN, libera el ADN viral. Este ADN viral va a iniciar el proceso de replicación, ¿ok? Dentro del núcleo, y vean ustedes acá cómo se forman los nuevos ADNs y las nuevas cápsides, para luego atravesar el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, y vean ustedes acá cómo esa cápside va adquiriendo la nueva envoltura, las nuevas glicoproteínas, y finalmente este nuevo virión va a salir de la célula del hospedero, causando generalmente lisis de la célula del hospedero, destrucción de la célula del hospedero. Destrucción de la célula del hospedero, y es esta destrucción, este daño celular, este daño tisular, el que se va a ver manifestado como esas lesiones herpéticas en el herpes labial o en el herpes genital. ¿Ok? En el herpes labial o en el herpes genital. Inclusive, en la superficie hay receptores de paransulfato, ¿verdad? Receptores de paransulfato. Y más bien va a haber una proteína, una enzima llamada heparanasa, que lo que va a hacer es que cuando el virus va saliendo de la célula del huésped, esta heparanasa lo que va a hacer es destruir los receptores de paransulfato para que este virus salga de manera abundante, ¿no? Ya no se quede aquí enganchado con los receptores de paransulfato, ¿ok? Ya no se quede enganchado con los receptores de paransulfato y salga a infectar nuevas células, pero también a otras personas. Este esquema, estimados alumnos, lo van a revisar también en detalle en su clase de seminario, pero quisiera mencionar de manera general, pero muy importante, nuevamente lo que ya hemos mencionado hace unos instantes, ¿no? Vean ustedes cómo llega el virión se fusiona y tal, y la cápside es la que va a viajar. Vean ustedes acá estos puntitos pequeñitos, son los que representan al tegumento. Ese tegumento es el que le va a empujar a la nucleocápside. ¿Hasta dónde?
hasta aquí, hasta la membrana nuclear, hasta la membrana del núcleo. Y aquí en la membrana del núcleo se va a abrir un poro, este poro nuclear, y a través de este poro nuclear es que este virus, es que este genoma de ADN va a ingresar al núcleo. La replicación de este ADN se va a llevar a cabo dentro del núcleo, señores, dentro del núcleo, y es más, se va a realizar en 3 fases que, la van a revisar, que las van a revisar ustedes en seminario, pero son 3 fases. Primero, la producción de las proteínas alfa, luego la producción de las proteínas beta y luego la producción de las proteínas gamma. Estas proteínas alfa son llamadas proteínas inmediatas iniciales. Estas proteínas beta son llamadas las proteínas iniciales y estas proteínas gamma son las llamadas proteínas tardías. ¿Por qué es importante esto? Porque este proceso que se lleva a cabo en 3 fases, en estas 3 fases que he mencionado, es muy importante que se completen las 3 fases, obviamente, para generar recién nuevos viriones. ¿Qué es lo que sucede en algunos casos? Hay casos en los que estas proteínas alfa o proteínas iniciales inmediatas o tempranas inmediatas empiezan a producirse y se producen ¿con qué finalidad? Con la finalidad de preparar más bien la maquinaria que va a estar relacionada a la producción de las proteínas beta y de las proteínas gamma, que son las que vienen, ¿verdad? Las proteínas alfa son las que sientan las bases para el segundo y el tercer paso. En el caso de las proteínas beta o la segunda fase va a estar más bien relacionada con la replicación propiamente dicha. ¿La replicación de qué? Del ADN. Y en el caso de las proteínas tardías o proteínas gamma, que es la tercera fase, va a estar relacionada ¿con quién? Con la producción más bien ahora de las proteínas virales, de las proteínas estructurales, Entonces vean cómo es un paso de tres fases, ¿no? Un proceso de 3 fases. Las proteínas gamma, que son las que preparan la maquinaria para el segundo y el tercer paso. El segundo paso que consiste en la replicación del ADN propiamente dicho, ¿ok? Y la tercera fase que consiste en la producción de las proteínas virales o proteínas estructurales, para que luego todo ello, señores, vean ustedes acá, esta cápside, cómo es que se va formando dentro del núcleo inclusive, y del núcleo sale una protocápside. Que termina de tomar forma justo saliendo del núcleo. Vean aquí, y una vez que sale del núcleo y entra en contacto con el retículo endoplasmático, es en el retículo endoplasmático en donde va a adquirir las glicoproteínas, la envoltura, ¿no? La envoltura. Luego atraviesa el aparato de Golgi, donde se constituye ya como un virión maduro y va a salir por exocitosis, por lisis celular. Bien, entonces les pido que revisen de manera especial y que amplíen de manera especial, le voy a pedir esto a sus profesores de seminario, estas 3 fases, que es muy importante que las entendamos, porque inclusive en la producción, inclusive de estas proteínas alfa, beta y gamma, van a haber unas proteínas especiales que son las proteínas de latencia, ¿no? Y cuando este proceso se lleva a cabo, no en una célula epitelial facial o genital, sino en una célula neuronal, en una neurona, cuando este proceso se lleva a cabo en las neuronas y cuando se sobreproducen unas proteínas llamadas LAT o proteínas de latencia, esas proteínas de latencia se van a producir y ¿qué va a suceder? No va a ocurrir lo que corresponde al segundo paso ni al tercer paso. Esas proteínas de latencia se van a quedar como proteínas de latencia únicamente ahí en la neurona y ni siquiera vamos a tener la producción de nuevos ADN y va a estar las proteínas de latencia ahí, alojadas en la neurona, por mucho tiempo, hasta que llegue un momento en el cual
puede haber alguna situación estresante o alguna situación de inmunodepresión, y es ahí en donde esas proteínas de latencia se van a activar y recién va a ocurrir este segundo paso que había quedado pendiente, el de la proteína beta, y luego el tercer paso que había quedado pendiente, el de la proteína gamma. Y recién ahí en las neuronas se van a producir los nuevos viriones, después de tiempo, después de años, los nuevos viriones, y van a salir de las neuronas para causar encefalitis a nivel del sistema nervioso central, e inclusive para regresarse, ¿no? Para regresar a la zona por donde entraron, es decir, a través de el epitelio labial, por ejemplo, para producir a la vez un herpes recurrente, un herpes labial recurrente, después que el virus estuvo mucho tiempo a nivel neuronal, ¿sí? ¿Cómo llegan los viriones a las neuronas? Hay muchos mecanismos, algunos de esos mecanismos o alguna de esas hipótesis mencionan que estos viriones llegan por ejemplo, por el bulbo olfatorio, ¿no? Acá el autor nos habla que en algunos casos de necropsia, ¿no? Se ha demostrado la presencia del herpes virus en los nervios olfativos, en los bulbos olfatorios. Entonces, hay un recorrido que realiza este virus cuando ingresa por el epitelio, por el epitelio labial, ¿no? Orofacial, ingresa, causa el herpes acá, ¿correcto? Con las lesiones herpéticas, pero a la vez este virus tiene la propiedad de internalizarse en las neuronas y viajar hacia el sistema nervioso central, hacia el sistema nervioso central. Es ahí en el sistema nervioso central en donde este ciclo de replicación no se va a dar por completo, sino que se van a sobreexpresar unas proteínas llamadas proteínas de latencia, y ahí esas proteínas de latencia se van a quedar como proteínas solamente, sin que pasen al siguiente nivel, que es la producción de ADN, y mucho menos sin que pasen al siguiente nivel, que es la producción de la cápside. Esas proteínas de latencia se pueden quedar por mucho tiempo aquí en las neuronas hasta que hay una situación estresante que activa o reactiva esas proteínas de latencia para que recién tenga lugar la producción de las proteínas beta, ¿no? Con el ADN, y la producción de las proteínas gamma con las proteínas estructurales, ¿no? Y aquí, a nivel del sistema nervioso central, es en donde se van a producir después de tiempo los nuevos viriones para regresar a través de las neuronas, ¿hacia dónde? Nuevamente hacia la puerta de ingreso, que fue en este caso el epitelio oral, ¿no? El epitelio orofacial, para causar una recurrencia herpética, ¿no? Para causar una recurrencia herpética. Ahora bien, puede ser que una persona que tiene el herpes en fase de latencia, puede ser que tenga varias recurrencias en su vida, o puede ser también todo lo contrario, que nunca tenga ninguna recurrencia en su vida. Puede ser que el virus herpes simple se quede en la neurona de por vida y que nunca se reactive. ¿Ok? Listo. Ya decíamos que en las siguientes semanas vamos a hablar mucho más sobre los virus herpes simple. Por ejemplo, en la sexta semana hablaremos sobre el herpes simple tipo 2, en donde seguramente vamos a recordar grandes cosas que hemos revisado con el tipo 1, porque en realidad el herpes simple tipo 1 y el tipo 2 se parecen mucho, inclusive desde el punto de vista de ADN. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos del herpes simple tipo 2, seguramente vamos a recordar mucho de lo que hemos hablado hoy día. Pero vean ustedes cómo es que cuando este virus se reactiva a nivel del sistema nervioso central, estimados alumnos, puede causar este tipo de cuadros: encefalitis. Vean ustedes aquí este edema, ¿no? De los lóbulos temporales con hemorragia a nivel encefálico, Esto puede ocurrir cuando el virus se reactiva a nivel del sistema nervioso central, ¿no? O también puede ser que ocurra cuando el virus ingresa por el labio, ¿no? Por la zona oral, y llega a nivel cerebral e inmediatamente puede causar este tipo de cuadros, ¿no? Que en la neurona no hace falta que entre en latencia, sino que en algunas personas que tienen características muy
apropiadas para el desarrollo de este tipo de cuadros, ¿no? Como personas inmunodeprimidas, ¿no? Personas con otras condiciones patológicas, pueden inmediatamente desarrollar este tipo de encefalitis, ¿no? Este tipo de encefalitis por acción precisamente de la inflamación causada por la presencia de esos virus a nivel encefálico. Y eso es algo que también se menciona en su lectura de seminario, ¿no? Cómo actúan las citocinas proinflamatorias a nivel encefálico, y es una lectura muy bonita porque ya la estoy recordando, que es lo que van a ver ustedes el día lunes. Inclusive hay la posibilidad de que a partir de este tipo de virus herpes pueda aparecer cuadros de Alzheimer, ¿no? Hay nuevas hipótesis que plantean la idea de que en el caso de virus de herpes simple en el sistema nervioso central puedan estar relacionados con casos de Alzheimer, con el desarrollo de Alzheimer. Bien, pero eso lo van a ver mucho más ampliamente en el seminario, ¿no? Que esa es la idea del seminario, ampliar. Las manifestaciones de la encefalitis ya las conocemos, ¿no? Confusión, dificultades de lenguaje. Vean ustedes, ¿no? A diferencia de la meningitis, en donde más bien las manifestaciones son de tipo físico, dolor de nuca, signo de Kernin, signo de Brunzinski, en el caso de la encefalitis, más bien las manifestaciones son, además de las propias de la meningitis, más bien hay otras como las de tipo confusional, dificultad de lenguaje, mareos, ¿no? Entonces, vean ustedes esa diferencia de la cual ya hemos hablado. Bien, vamos a hablar, estimados alumnos, rápidamente en estos últimos minutos de dos patógenos también mucho más simpáticos inclusive. El virus de la rabia, ¿por qué? Vean esta forma. Es un virus ARN, es un virus que parece, tiene forma de balita y tiene unas estructuras bien definidas. En primer lugar, el ARN obviamente se encuentra en la parte interna, pero está protegido por una serie de distintas proteínas. ¿Qué proteínas? Por ejemplo, la que vemos de color amarillo, ¿no? De color amarillo es la nucleoproteína, ¿no? La que vemos de color morado es la fosfoproteína, la que vemos de color verde es la proteína de matriz, la proteína M, la proteína de matriz, la de color anaranjado es la G, son las glicoproteínas propiamente dichas, las puntitas, ¿no? Las de color anaranjado, y esta proteína L, ¿no? Esta proteína L, que es una polimerasa de ARN. Señores, acá me interesa que recordemos lo siguiente, que hay una estructura llamada ribonucleoproteína. La ribonucleoproteína es la estructura formada por el ARN propiamente dicho, que está en la parte más interna, junto con la nucleoproteína, la proteína N, y la fosfoproteína, la proteína P, ¿no? Pregunta de examen. La ribonucleoproteína del virus de la rabia está formada por ¿quiénes? Y les colocan toda esta serie de proteínas. Entonces, la ribonucleoproteína está formada por la proteína N, la proteína P, además del ARN. ¿Bien? Listo. Creo que todos sabemos cómo nos contagiamos de la rabia, ¿verdad? Por la mordedura de los perros, pero también hay otros animales como los murciélagos, como los coyotes, los lobos, ¿no? Pero generalmente, y en las zonas urbanas, como las que habitamos nosotros, a través de las mordeduras de los perros fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando llega un perro y nos muerde? Cuando llega un perro y nos muerde, nos causa una lesión, evidentemente, a nivel muscular. Ahí, a nivel muscular, es donde el perro, en este caso, va a alojar el virus de la rabia en el músculo. En el músculo. Señores, a nivel muscular, entonces, el virus de la rabia va a empezar a replicarse. Pero, ¿qué es lo que tenemos a continuación de los músculos, señores? Tenemos neuronas motoras, ¿correcto? Neuronas motoras. Es aquí en donde el virión, el virus de la rabia, va a pasar del músculo a la neurona. Y una vez que se encuentra en la neurona el virus de la rabia va a viajar, en primer lugar, hacia la médula espinal y va a alojarse luego, va a viajar hasta el sistema nervioso central, hasta el nivel cerebral, ¿no? Hasta el nivel cerebral, en donde va a causar ahí mismo desarreglos de tipos neurológicos que luego son los que van a producir
los síntomas característicos del virus de la rabia, ¿no? La encefalitis, estos cuadros que se ven cuando botan espuma por la boca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede acá? Aquí está mucho más en detalle. Decíamos que nos muerde un perro, causa lesión a nivel muscular, el virus entra en el músculo, ¿correcto? Vean ustedes acá, ¿qué es lo que me interesa que recordemos acá? El virus en el músculo va a ser reconocido por un receptor, el receptor nicotínico de acetilcolina. Pregunta de examen. A nivel muscular, el receptor es el nicotínico de acetilcolina. ¿Ok? Y decíamos que a continuación del músculo tenemos a una neurona, ¿verdad? Aquí está la neurona, vean ustedes. Esta neurona va también a recibir a este virus que proviene del músculo. Acá tenemos el músculo, tenemos el virus al medio, que va a ser acogido por la neurona. ¿Quién le va a recibir a nivel neuronal al virus? Le va a recibir otro receptor. ¿Cómo se llama ese otro receptor? NCAM. Es la molécula de adhesión de células neuronales. Entonces acá tenemos dos receptores importantes. Uno que recibe a nivel muscular y otro que recibe a nivel neuronal. Entonces vean ustedes cómo a nivel neuronal este virus va a viajar ¿no? hasta el soma, y en el soma va a replicarse, ¿no? Para continuar viajando por las demás neuronas y así llegar hasta el sistema nervioso central. Hacia el sistema nervioso central para causar la encefalitis propia del virus de la rabia. ¿Qué manifestaciones clínicas produce el virus de la rabia? Fundamentalmente, tenemos a la rabia furiosa y a la rabia paralítica. En general, los dos son cuadros muy graves, ¿no? Por ahí hay alguna diferencia, ¿no? En los tiempos en los que se demora, ¿no? En llegar a la muerte, pero al final del día, las manifestaciones son básicamente muy similares, todas terminan en coma, todas terminan en muerte, ¿ok? Todas terminan en muerte. Vean ustedes, ¿no? Las manifestaciones, hipersalivación, ¿no? Hidrofobia. Señores, si hablamos de este tipo de manifestaciones tipo hidrofobia, estamos hablando, por ejemplo, de encefalitis, ¿no? No necesariamente de meningitis, sino de encefalitis, como ya quedó claro hace unos instantes. ¿Qué más? Epidemiología, ¿no? Ya sabemos cómo se transmite el virus de la rabia, fundamentalmente por los perros, ¿no? Pero también hay otros animales, murciélagos, coyotes, lobos, zorros, etcétera, ¿no? Pero en Sudamérica, ¿no? Los perros fundamentalmente, ¿bien? Finalmente, Cryptococcus neoformans. En estos 5 últimos minutos, Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans, señores, es un virus que se adquiere por la vía inhalatoria. En general, una persona que se infecta con Cryptococcus neoformans es posible que los macrófagos eliminen este virus. Pero en personas inmunodeprimidas, fundamentalmente pacientes con VIH, en ellos sí es posible que este Cryptococcus neoformans cause de manera importante dos condiciones clínicas. Por un lado, la neumonía y por otro lado, afectaciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Meningitis por meningitis criptocócica, ¿no? Pero ¿en quiénes? Fundamentalmente en aquellos que tienen VIH, ¿no? Generalmente la criptococosis, ¿no? Es una infección muy relacionada con pacientes con VIH, con SIDA, ¿ok? Entonces, criptococo causa meningitis fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. ¿Recuerdan ustedes esta imagen, la pequeñita que ven ustedes en el lado superior derecho? Esta la revisábamos en la segunda semana, ¿verdad? Donde veíamos diferentes paredes celulares de los hongos. Y decíamos que la de criptococo tiene una particularidad, que además de la capa de quitina, además de la capa de glucano, además de la capa de los mananos, además tiene una cápsula prominente, tiene una supercápsula alrededor que le confiere estabilidad
para resistir no solamente a los macrófagos cuando están dentro de nuestro cuerpo, sino sobre todo a nivel exterior, en el medio ambiente, cuando está en el medio ambiente, en las heces de las palomas, en donde generalmente este hongo abunda, ¿no? Tiene esta cápsula que le protege de la humedad, de la desecación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes acá, creo que ya hemos estudiado de manera amplia cómo es la pared celular de los hongos, ¿no? Y esta lámina, qué interesante, vean ustedes, para que recuerden inclusive gráficamente para su examen parcial cómo era la de la pared de las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas, ¿no? Acá tenemos una pared especial de las micobacterias, en la cual vamos a ahondar cuando hablemos de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, o de Mycobacterium leprae, ¿no? Pero vean ustedes, el hongo Cryptococcus tiene además una cápsula prominente. Vean esta cápsula, tremenda cápsula, que es característica de los Cryptococcus neoformans. ¿Cómo adquirimos la criptococosis? Fundamentalmente por la inhalación de estas esporas. Vean ustedes acá, este hongo habita en lugares donde hay aves, donde hay palomas, ¿no? Y estos criptococos van a estar merodeando por ahí, y cuando una persona se acerca a estos lugares, puede inhalar estos hongos. Decíamos que una persona inmunocompetente, es decir, sin ningún problema inmunológico, puede erradicar la infección, puede erradicar la infección. Pero cuando una persona está inmunocomprometida, inmunodeprimida, inmunodeficiente, este hongo puede ocasionar dos tipos de infecciones, fundamentalmente a nivel pulmonar, que es en donde inicialmente se aloja, causando una neumonía criptocócica, y también a partir de ahí puede viajar hacia el sistema nervioso central, ¿no? Escondiéndose principalmente dentro de los macrófagos. Vean qué interesante esto. Tenemos como factores de virulencia, básicamente a la cápsula, obviamente, a la cápsula de criptococo, en primer lugar, pero además tenemos a algunas enzimas, son tres: la lacasa, la ureasa y la fosfolipasa, ¿no? Las lacasas y las fosfolipasas, vean ustedes en dónde están, en la pared celular fundamentalmente, se encuentran en la pared celular y están relacionadas con la formación de melanina, están relacionadas con brindarle integridad estructural, ¿no? Con brindarle rigidez a esta pared celular, ¿no? La fosfolipasa, además, contribuye a la invasión fúngica del tejido pulmonar, a la invasión del hongo en el tejido pulmonar y luego a la diseminación correspondiente, ¿no? Y por otro lado, la ureasa, todo lo que termina en asa son enzimas, ¿verdad? La ureasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de la urea para que se transforme la urea en amoníaco, y esta actividad está relacionada con la capacidad de Cryptococcus para invadir el sistema nervioso central a través de un sistema de transporte llamado transistosis. ¿Se acuerdan que hemos hablado, estimados alumnos, de tres sistemas de transporte? La transistosis, la parasitosis y el mecanismo de caballo de Troya, o en otras palabras, la vía transcelular, la vía paracelular y el mecanismo de caballo de Troya. Precisamente esta ureasa está relacionada con mejorar el transporte a través del mecanismo transcelular. Mecanismo transcelular, que vean ustedes acá, es uno de los tres mecanismos, pero primero veamos cómo es que llega el hongo a nivel del alveolo pulmonar. Una vez que llega a nivel del alveolo pulmonar, vean ustedes acá los criptococos con su tremenda cápsula, ¿verdad? Estos criptococos van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares. En una persona competente, los macrófagos alveolares seguramente van a controlar la infección, pero en otro tipo de personas, como las personas con VIH, señores, o con otra condición de inmunodepresión, estos macrófagos más bien van a poder, ¿qué cosa? Van a poder esconder al patógeno. ¿De qué mecanismo estamos hablando ahí, señores? Del mecanismo de caballo de Troya. Mecanismo de caballo de Troya.
el patógeno, escondido en el macrófago, sale del alveolo e ingresa al torrente sanguíneo. Y una vez que ingresa al torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo. ¿Y qué sucede acá? Vean ustedes, el mecanismo de caballo de Troya en el sistema nervioso central, en donde el macrófago que viajó por toda la sangre llega aquí a la barrera hematoencefálica, y vean ustedes cómo este macrófago que contiene al patógeno adentro va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a traspasar el patógeno a nivel del sistema nervioso central. ¿Para causar qué cosa? Encefalitis por criptococo, ¿no? Entonces, por criptococo. Pero decíamos que no solamente es el único mecanismo. Aquí está el mecanismo de transporte paracelular o parasitosis, y aquí está el mecanismo de la transhistosis o de la vía transcelular, ¿no? Entonces, esto es algo que ya hemos conversado en la semana pasada también, cuando hablábamos de estos tres mecanismos. El criptococo utiliza los tres mecanismos, como ven ustedes en la parte superior. ¿Qué manifestaciones causa? ¿No? En primer lugar, cuando hablamos de la neumonía, la infección pulmonar por criptococo, tenemos tos seca, disnea, dificultad para respirar, dolor de pecho, fiebre, malestar, ¿no? Y cuando hablamos de la afectación a nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a producir criptococo? Va a producir meningitis, va a producir meningoencefalitis o encefalitis, ¿verdad? Como hemos visto hace unos instantes, sinónimo, meningoencefalitis o encefalitis, ¿no? Va a producir también infecciones diseminadas, ¿no? Ocasionalmente se puede diseminar también otros órganos, porque recuerden que está viajando escondido en el caballo de Troya por todo el torrente sanguíneo, por todo el cuerpo, ¿no? Finalmente, ¿en dónde hay mayor prevalencia de criptococosis? Vean ustedes claramente, los más pintados, ¿no? Los colores más fuertes están en África. ¿Por qué creen que en África, señores? ¿Por qué creen que en África hay mayor prevalencia de criptococosis? Porque en África también hay una elevada prevalencia de VIH, ¿verdad? Hay una elevada prevalencia de VIH. Entonces ahí se condicen ambas elevadas prevalencias. Bien, creo que ya tenemos la hora, 11:58, y precisamente con eso cerramos este interesante capítulo. Bien, no sé si es que hay alguien que tenga alguna pregunta, estimados alumnos. Si no, espero que haya sido de provecho la lectura que han hecho en estas 2 semanas y nuestras 2 sesiones sincrónicas. Perfecto, creo que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz viernes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen día, doctor. Gracias.